Lo que vamos a hacer, yo voy a tratar de analizar la reacción de Milei, después Noé va a dar los datos duros de qué hay adentro de ese índice, qué se puede leer, etcétera. Antes de eso, voy a referirme a cuestiones que tienen que ver con la psicología del presidente. Antes de eso, para ser justo, quiero hacer una autorreferencia y voy a decir que, antes de decir qué veo de la psicología del presidente, voy a decir algo que veo de mi psicología, que es que una y otra vez soy un pelotudo. Entonces, no me parece nada gracioso. Ayer, bien, Yami, que no te reíste. No me dio gracias. Ayer yo le di una vuelta bárbara a tratar de analizar si Caputo, con eso de que entramos en los 18 meses más felices de la historia argentina, tenía razón o no, y trataba de agarrar, pero el riesgo país está bajando, pero están acumulando reservas, pero el dólar no se va a la mierda, lo están domando por ahí. Y en un momento, la primera fue Noé, que me dijo: van a hacer más ajustes, no va a rebotar si hace más ajustes, deja de darle vuelta. Lo dijo más tiernamente, más educadamente, pero yo leí en eso a alguien que me estaba diciendo: no va por ahí. Después le pregunto a Yami: ¿le crees? Dijo no. Después le pregunto a Gustavo, y dice: ¿le crees? Y Gustavo dice: si Yami me miente todos los días con la temperatura, el día que te dice la temperatura Yami, ¿le crees o no? No, bueno, con Caputo me pasó lo mismo. El ejemplo no estuvo bien igual. El ejemplo no estuvo bien. Después me la pasé hablando con economistas durante toda la tarde y se me cagaban de la risa. Es decir, a la noche entrevistamos a Melconian con María, y la primera pregunta es: Carlos, ¿por sí o por no? Yo sé que a vos te gusta dar vueltas, digo. Y vueltas y vueltas. Me miraba así como: no me arruines el negocio. Entonces le digo: está bien, pero ¿por sí o por no? ¿Entramos en los 18 meses de mayor felicidad de la historia humana? Entonces, ¿por sí o por no? Claro, entonces él me mira y me dice: mira, vos sabés que a mí no me gusta contestar así, por sí o por no, pero me pones una pistola en la cabeza, te pongo una pistola en la cabeza. Se cagó de la risa, dijo: y no. Entonces yo pensaba: ¿por qué soy tan pelotudo? Hay gente que, digo, en algún lugar a mí me da ganas de creer en la gente o darle entidad a su palabra, aunque el tipo me haya mentido 1000 veces. O sea, y entonces en ese contexto, no sé si es muchas veces un defecto, para analizar es un defecto grave. Y después me agarro unas broncas con el tipo que no tiene la culpa, porque el tipo te dijo: mira, soy un mentiroso compulsivo toda la vida y vos me seguís creciendo, es culpa tuya a esta altura. Y me da la impresión de que eso que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Que si viene una autoridad que está investida, de la autoridad de la poronga asada, ministro de Economía, te habla y decís: ¿cómo me va a estar mintiendo el ministro de Economía? ¿Vos te das cuenta que soy un pelotudo? ¿Cómo me va a estar diciendo la verdad el ministro de Economía? Solo para salvarte un poquito te voy a decir que las primeras veces yo decía: bueno, tendrán datos que nosotros no tenemos, entonces está prometido. Bueno, no pasa. Claro, vos tenés una cosa más, ya llegaste a una conclusión. Y yo le doy vuelta a la quinta pata al gato, soy el maestro de la quinta pata al gato. Bueno, dicho esto me da derecho a hablar del otro. Y ahí vamos. De verdad, a ver, hay algo que a mí me resulta muy interesante en la historia humana, que es el pensamiento religioso. Yo fui criado como un ateo, como un tipo que trata de encontrarle las razones a las cosas, que también es un pensamiento religioso, pensar que las cosas tienen razones, pero para no irme por las ramas, y trato de ver cómo funciona la confrontación de una teoría con la realidad. Si, por ejemplo, una vez le pregunté, uno de mis hijos le preguntó delante mío a una autoridad religiosa judía qué pensaba de Darwin. Claro, ¿Darwin qué es? Es una demostración empírica de que eso de que Dios creó al hombre es incorrecto. O sea, el eje de la Biblia está cuestionada por Darwin. ¿Y qué le dijo? Si la ciencia contradice a la religión, hay que cambiar la ciencia. O sea, a mí me consta que la verdad fue entregada por Dios a Moisés hace 5000 años en un monte, en el monte Sinaí. Y volvió con la verdad, y de ahí salen todas las verdades. Y una de las verdades es que Dios creó al hombre. Con lo cual, si Darwin diga lo que quiera, Darwin estará equivocado y tendrá que corregir. Bueno, eso es un pensamiento religioso. Es decir, es una verdad inamovible y no hay demostración. Yo siempre cuento que a mí me impresionó un libro muchísimo, un libro de Pablo Giussani, un ensayista era muy importante que tuvo en Argentina, un gran periodista, que se llamó Montoneros, la soberbia armada. Fue un libro muy polémico en la década del 80, y él daba un ejemplo del pensamiento religioso que decía: hay una tribu que está convencida, que está en una zona, vive en una zona inundable, está convencida de que para que el río no inunde hay que pegarle muy fuerte a los caballos, a los animales, para que aúllen muy fuerte y el ruido de ese aullido evite que el río venga. Claro,
Eso no pasaba. Entonces la conclusión que sacaban no era que había que cambiar de método, sino que no le habían pegado lo suficientemente fuerte a las bestias o a los animales para que agullen lo suficiente. Y una y otra vez, y no había forma de mover eso. Bueno, nosotros creo que estamos ante un caso muy fuerte de pensamiento religioso, porque lo que vas a ver, de cómo funciona, porque lo que vas a ver a Milei en el discurso que vamos a escuchar parte por parte ahora, o alguna de las partes, es un pensamiento religioso. Dice, yo estoy haciendo todo bien, la realidad te está diciendo que no. No, pero estoy haciendo todo bien, insisto, la realidad te vuelve a decir que no. Pero estoy todo bien, insisto. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Más de lo mismo voy a hacer porque este es el único camino. Bueno, hay un pensamiento, y él dice, la teoría económica dice, yo te digo, la teoría económica la chorga, dice, porque no es cierto, la teoría económica está muy discutida, porque si no se hubiera escrito como la Biblia el día que apareció la escuela austríaca y no se hubiera discutido más, y gente muy inteligente en todo el mundo se la pasa debatiendo, no debatiendo solamente cómo funciona la economía, sino hay libros que son tomos y tomos porque ocurrió en la década del 30, economistas discuten todavía cosas que pasaron hace 100 años. O sea, imagínate lo que pueden discutir de cómo funciona un mecanismo endiablado como la economía. No, él dice que hay un librito que se escribió en Austria hace no sé cuánto tiempo, que es la teoría económica, y eso se aplica. Y si no se aplica, problema de la realidad, y vamos a insistir. El mundo entero le dice, flaco, salvo 5, digamos, Aracre, Di Stefano, Marul, Bogiano, me estoy haciendo amigo, y no me acuerdo cuál más. Todos los demás economistas del país te dicen, está mal armado, es un mal programa. Y el tipo sigue, Castiñeira, era el otro, el quinto. Los 5 jinetes del apocalipsis, y después gente del mundo de la finanza, que bueno, qué sé yo, están haciendo negocios. Pero, y te dicen, no, está mal. Y el tipo, no, vamos por ahí. Y te dice, flaco, 3,4 de inflación, mal medida, porque es 3,6 el número verdadero. Después de 2 años y pico, después que explicaste cualquier cosa, algo no funciona. Dijiste 10% para todo el año y en 3 meses te comiste el 10%. O me mentís descaradamente, o sos un bruto, una bestia. Si otro lo haría, estaré diciendo, flaco, no sabes hacer el círculo con un vaso, no sabes sumar y restar. Entonces, o sos un ignorante, o sos un mentiroso, o la teoría no funciona. A ver, hace 3 semanas me dijiste que la inflación mayorista era 0,9, con lo cual la inflación iba a bajar. No te digo que se derrumbe a 0,9, que baje, y subió. Entonces todo el tiempo te estás dando vueltas, malabares, para tratar de explicar que tu teoría funciona, cuando la realidad, la evidencia empírica te está diciendo la teoría no funciona. Y entonces lo que vos ves es algo que es muy preocupante, porque es un tipo que, apegado a una teoría, la defiende con uñas y dientes, se enoja, te grita, que no entiendo por qué ayer gritaba. Es decir, el tipo te manda un moco y te grita a vos. Y entonces, en el medio de eso, una construcción psicológica que trata de aferrarse con todo a un dogma, y lo que está pasando es que ese dogma a la sociedad argentina le está haciendo mucho daño. Y entonces la unión de las dos cosas es algo que es realmente preocupante. A ver, empecemos a escuchar, ustedes saben, salió 3,4, pero quiero empezar antes con eso, con un tuit, porque me parece que no es un tuit de ahora. Es un tuit que para mí es lo mejor que leí en Twitter ayer, que es un tuit de Manuel Adorni, que sigue siendo jefe de gabinete, del 11 de diciembre de 2024. Inflación en Argentina, QEPD. Es decir, cualquiera que haya visto en aquel momento, decís, en ese momento se había acabado de anunciar una inflación de 2, y pico de diciembre de 2024. Estamos hablando de hace 1 año y 4 meses. Entonces vos decís, la inflación de noviembre de ese año. Entonces vos decís, este tipo, yo cuando leía esas cosas decía, esto es difícil, esto recién empieza, estos tipos están festejando goles antes de que los goles termine el partido. Había bajado bien, no estaba terminado, no estaba para poner en la tumba. Ese tipo sigue siendo hoy quien dirige a los ministros de la Argentina. Tengo un bibliorato de tweets de estos personajes festejando cosas que no habían pasado. Bueno, ahora volvamos a la actualidad. Salgamos de Adorni, que sigue en la actualidad y no es un tema menor, y nos metemos en Milei. Primer audio de Milei diciendo que la inflación le repugna. Mirá. Los políticos, cuando reciben un mal dato, suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy, pero como yo soy Milei y como odio a la inflación y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación.
O sea, te repugna lo que estás haciendo. No es cierto que los políticos no hablen de los temas. A veces hablan, a veces no. De hecho, gran parte de lo que hizo Caputo en las horas anteriores fue tratar de tirar la pelota afuera hablando de 18 meses de crecimiento. Con lo cual, no es cierto, y en todo el discurso lo que se ve es todo el tiempo yo tengo razón, si me pasó algo es porque los demás son unos hijos de puta, el golpe de Estado que hubo el año pasado, ese invento que hacen, ese relato absurdo. Claro, le votaron leyes en contra del Parlamento, y bueno, es la democracia, macho, ¿qué querés que te diga? ¿Y qué te votaron? Que tenés que poner un poco de plata para los jubilados, que tenés que poner un poco de plata en la universidad, que tenés que poner un poco de plata en los discapacitados, un poco de plata en el Garraham. O sea, te votaron cosas justas que si las hubieras hecho, tal vez no tendrías los problemas que tenés ahora, o si hubieras cambiado la concepción. Para él eso es un ataque terrible contra la democracia, contra su plan económico, que en realidad estaba en problemas por otras razones, porque el dólar estaba demasiado barato, porque no compraba divisas, porque bueno, todas las cosas que analizamos tantas veces. O sea, no es cierto, pero además arranca hablando bien del mismo. O sea, yo soy mejor que los demás porque hablo de los problemas en lugar de esconderme. O sea, flaco, vamos al punto. Entonces, en un momento explica que esto no es inflación, sino impacto en precios. Y que como subió la carne, subió la educación, subió el transporte, subió los alimentos, subió la vestimenta, subió todo, subió la inflación. Pero no es inflación porque es impacto en precios. Escúchalo. Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación. Y en el dato puntual de este mes impactó educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculaba al transporte, y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Hay momentos que... A ver, escuchemos la segunda parte, que cuando dice no es inflación, es impacto en precio. Escucha. La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. La inflación es cuando pega un salto a nivel de precios, es exactamente lo mismo. Es decir, no es inflación, es que aumentan los precios. Bueno, pues llamalo como lo quieran, pero es así. Ahora, fuera de eso, hay cosas que dice ahí que son realmente muy, muy discutibles. Por ejemplo, ¿por qué la carne es un fenómeno estacional? ¿Por qué la carne subiría en marzo más que en abril? Educación sí, pero la carne, ¿por qué? Yo te voy a explicar por qué sube. Porque ellos le quitaron las retenciones a las carnes. Entonces eso subió el precio internacional y el precio local. La retención regula el precio, porque si vos a algo que vale 10 le pones una retención de 3, se puede vender, lo que le queda al productor es 7 y te lo vende internamente a 7. Si le quitas, te lo vende afuera a 10, gana mucho, es un incentivo a la exportación, pero reventás el mercado interno. Entonces generás eso, que es lo que está haciendo, lo que pasó con la carne. Después la guerra. Todos los que ven el tema de la guerra ven que el impacto del aumento de la nafta, que fue 20%, en este índice es 7, impacta el 7, con lo cual falta un impacto posterior. Pero además, lo central es que hace 12 meses que sube, o sea, ¿qué carajo tiene que ver marzo y la guerra? Y más aún, después Milei te explica que la inflación núcleo no es de 3,2, como dice el INDEX, sino de 2,5. Escúchalo. Si nosotros tomamos la núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado en 2,5. Pero lo más importante, si tomamos la canasta básica alimentaria, que es lo que impacta directamente sobre la indigencia, por ejemplo, esa está en 2,2, o la de la canasta básica total en 2,6. Por lo tanto, está claro el efecto de educación, el efecto de la guerra y el efecto de la carne. A ver, él dice la inflación núcleo está en 2,5. Algunos, por ejemplo, Martín Rapetti tiene un índice de núcleo que le da 2,5, porque dice, si la carne está dentro de la inflación núcleo, no importa, son cosas técnicas. 2,5 es más de 30 anual. O sea, vos estás reconociendo que la inflación base, la que no podés bajar, más allá de cualquier cosa de guerra, de transporte, es 2,5, que probablemente en abril pueda dar 2,5 o un poco más, o un poco menos. No importa, estás hablando de más de 30% anual. Vos dijiste que iba a ser 0 a esta altura.
Entonces, evidentemente, hay algo de la teoría que no funciona. Con ancla salarial, con ancla del dólar, con cero de obra pública, con avalancha de productos importados, todo eso, la Núcleo está reconociendo que el 2,5% tenés un problema. Y el problema no es solamente de que existe el problema, sino que no sabés cómo resolverlo, porque la teoría no alcanza y te está dando un baile bárbaro la inflación. A ver, después empieza el nivel de delirio. Milei oscila últimamente entre reconocer que la gente le está pasando mal hasta a decir que estamos en un paraíso. Ayer, y todo el tiempo vas reportajes que dicen, no, yo sé que estos tipos duros tengan paciencia, y después te dicen, no, pero estamos fenómeno. El estamos fenómeno de ayer se escuchó de esta forma, escuchá. Nosotros hoy estamos en récord de PBI, estamos en récord de consumo, estamos en récord de exportaciones. El RIGI está volando de la cantidad de inversiones que están viniendo. Está empezando a funcionar. El crédito está creciendo fuertemente. Es decir, empezamos a recomponer el capital de trabajo. Cuando se recomponga el capital de trabajo, Argentina vuelve a crecer. A ver, récord de producción. Más allá de cómo se mide, hay dos países. Un país donde habita la gente y un país que va creciendo. Siempre lo explicamos, energía, minería, etcétera, va creciendo. Eso es un hecho muy novedoso en la Argentina. Eso agrega la producción, agrega la exportación mucho. Y después industria, comercio, construcción. Ahí donde la gente vive se está haciendo mierda. Pero se está haciendo mierda mal. 8,7% de caída industrial, el último dato, es un desastre. Si no puede ser que el tipo, puede ser, porque el tipo dice lo que dice, pero es muy maníaco, es muy negador. Que el tipo te diga, andamos bardo, cuando cae 8,7% la industria, esos son sueños que te destruyen. Ayer me decía un consultor que habla con los empresarios para los que trabajan y le dice, mira, tengo 50 empleados, no quiero echar a ninguno. ¿Pero cuánto estás vendiendo? Nada. Bueno, echalos. Dice, porque si no, va a ser mucho más fuerte la indemnización, vas a estar mucho más endeudado, cuanto más demores eso. Bueno, ese diálogo se está dando a lo largo y a lo ancho del sistema productivo argentino. Y este tipo te dice récord de producción porque la estadística le da bien. Entonces hay un problema de falta de reconocimiento de los problemas que es mucho más grave, porque lo único que uno puede hacer es, con las herramientas que uno tiene, lo van a grabar. Lo van a grabar y lo van a grabar y lo van a grabar. ¿Qué va a hacer Milei? Y Milei va a seguir ajustando. Y si ya hay datos de que lo que Majul dijo, versiones del gobierno, que lo que Majul dijo que la orden era ajustar 20% más por ministerio, es una orden que dio Caputo en las últimas semanas. Entonces, en los últimos días. Y entonces, ¿qué dijo? Más motosierra, más ajuste. Claro, vos no te ajustás vos. O sea, ¿qué carajo te importa si los que lo sufren son otras personas? Lo dijo de esta manera, escuchá. Lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. O sea, da miedo. O sea, el nivel de convicción para hacer un disparate da miedo. Si metiste motosierra como nadie, el mayor ajuste de la historia humana, y no bajaste la inflación y no para de subir, pará con la motosierra porque estás amputando las manos y los brazos de una sociedad. Mirá la metáfora que metí. Entonces, lo que uno ve ahí en eso es un fanatismo, que es el fanatismo de una persona y de un grupo de gente que no es capaz de pensar. A ver, escuchalo un poquito más a Milei, dale. Nosotros tenemos la convicción que nos votaron para hacer lo que está bien y por ende vamos a hacer lo que corresponde. No vamos a salir del manual de hacer las cosas bien. Después la gente podrá elegir otro camino. Será responsabilidad de los argentinos. Y también cuando vean cómo cae la inflación, cómo cae, digamos, la pobreza, porque hemos sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza, y cuando vean cómo la economía argentina se recupera, cómo suben los salarios, probablemente nos acompañen. Bueno, o sea, más ajuste. Después quiero hacer volver a contar una cosa que me acuerdo mucho de la década del 90, cuando se decían estas cosas, sobre este punto. El final es apoteótico. Pongamos al audio número 17, porque ya te habla de que su programa económico está respaldado por la tradición judeo-cristiana. O sea, volvemos a la idea de si Darwin contradice la Biblia,
Darwin debe corregirse. Si la evidencia empírica contradice la teoría, pero su teoría ya no es una teoría económica, es una teoría bíblica. O sea, imagínate mover eso, no podés moverlo, porque el tipo cree que la tradición judía cristiana, y además me impresiona en este audio cómo se regala. A ver, escúchalo. Nuestros valores morales señalan que mentir está mal, que estafar, robar está mal. Por lo tanto, sobre todas las cosas, no vamos a hacer eso. Porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo, digamos, del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente. O sea, atate vos al palo, querido. No, vos estás atando una sociedad al palo que se te ocurrió a vos. Ahora, pero por fuera de atarse al palo, dos cosas. La tradición judía, no mentir, no estafar. ¿Me estás jodiendo? Él dice no estafar. ¿En qué piensa cualquier persona que piensa? El caso Libra. La gran estafa en la que participaste. Hablar de mentiras. Dijiste que 10% de inflación en el año y tenés 10% en 3 meses. O sea, no mentir, no estafar. Si lo dice la tradición judío-cristiana, correte porque no pertenecés a esa tradición. Igual, qué sé yo, las tradiciones son muy flexibles, como se ve. En cualquier caso, todo esto que él va describiendo es la historia, de nuevo, de un fanático. Muy brevemente, y ahora vamos a los números más concretos. Cuando yo le decía hoy a Diego que yo empecé a estudiar economía con mucha fuerza en la segunda mitad de la década del 90, porque veía que había un arma que me faltaba. Y por suerte lo tenía cerca, Alfredo Zayata, a Marcelo, que les rompía las pelotas todo el tiempo, y me la pasaba leyendo y qué sé yo, y trataba de entender. Y me cruzo en ese momento con un libro que fue una marca en mi vida porque era muy impresionante leerlo, de un señor que se llamaba Joseph Stiglitz, que había sido vicepresidente del Banco Mundial y premio Nobel de Economía. El libro se llamaba El malestar en la globalización. En ese momento todo el mundo te decía, si vos tenés un problema de deuda en un país o de déficit fiscal, tenés que ajustar, porque de esa manera equilibrada generás confianza y la economía crece. Y esa es la recomendación que el Fondo Monetario Internacional le daba a todos los países. Y entonces lo que el tipo contaba es, fíjate, el Fondo Monetario Internacional le dio esta recomendación a México. ¿Qué pasó con México? Explotó con el caso Tequila. Y después se lo dio la recomendación, la misma, copy-paste a los países del sudeste asiático. Explotaron por el aire. Los tipos te hacen copy-paste en algo que no funciona. Cuando hay una recesión, vos no podés hacer ajuste, porque si haces el ajuste, lo que genera es una caída de la recaudación y no te sirve para nada. O sea, yo ajusto los gastos, hay menos actividad, hay menos recaudación y por lo tanto no te sirve de nada ajustar los gastos, porque lo que se te ajustó por gastos se te ajustó por ingresos y tenés déficit de vuelta. Bueno, lo que está pasando en la Argentina en el último tiempo se ve caída de recaudación porque hiciste un ajuste. Claro, haces el ajuste primero, no aparece la caída de recaudación y después aparece. Yo en ese momento estaba a cargo de una revista, que era la revista 23. Estábamos como el orto ante los resultados. Cuando López Murphy anuncia un ajuste, ¿qué es lo primero que siento de la revista? Caen las ventas y cae la publicidad, porque los productos que publicitaban tampoco se venden. Entonces nadie pone publicidad y no se vende. Estamos tecleando y entonces decís, ¿qué hacemos? Entra menos guita. Entonces decís, bueno, despidamos gente. Bueno, despidir gente es una crisis social, pero además de eso es menos aporte por cargas sociales. O sea, cae la recaudación. O no paguemos impuestos. Listo, pospongamos los impuestos. Caída de la recaudación. Cerremos la revista. Caída de la recaudación. Y eso que pasaba en esa unidad, que era lo que había escrito Stiglitz, pasaba en todos lados. Entonces vos tenés ahora un problema que tenés que por el ajuste cayó la recaudación. ¿Qué haces? ¿Más ajuste? ¿Me estás jodiendo? Te va a caer de nuevo la recaudación. Y ellos dicen, no, porque no es recesión, porque estamos creciendo. En otro país estás creciendo, macho. Donde afecta a la gente, que es donde se pagan impuestos, estás afectando la recaudación y la actividad, con lo cual, si haces más ajuste con este plan, vas a tener caída de la recaudación. Y tenés a los fanáticos insistiendo que la Biblia, la tradición judío-cristiana, la concha del mono. ¿Entendés lo que están hablando? Como decís, es chino lo que están diciendo. Entonces, lo que yo veo es un fanático, es un tipo que miente, que manipula cifras de manera descarada, pero creo que además se las manipula a sí mismo para tratar de demostrar que la teoría que él defiende es la teoría verdadera y que lo que está generando es inflación y caída en el nivel de vida de la gente de manera muy brutal.
en un tema que es muy fino y que es muy difícil. Eso es lo que me da bronca, porque están aplicando recetas sencillas que no funcionan a un problema que es muy complicado y que requiere mucho pensamiento. ¿Y sabes en qué requiere pensamiento? Sobre todo en aliviarle la vida a la gente. Vos estás ahí no para mostrar que se cumple una teoría que alguna vez te va a dar resultado y para después decir que no la cumpliste por culpa de los otros, porque es lo que es el paso que sigue para un fanático, sino que vos tenés que estar pensando en cómo hacer para que todos nosotros tengamos un poco más de plata, primero por nosotros, para que estemos mejor, y segundo, para gastar ahora lo que está, para gastar y que la economía rebote. Ahora, ¿qué estás haciendo? Ajustar el PAMI. O sea, estás ajustando el PAMI. Un tipo que ajusta el PAMI, que dicen, ¿sabes qué? Le quité jubilación a los abuelos, le quité remedios y no le quito pensión. Hay que ser, nada, hay que estar loco para hacer una cosa así y pensar que funciona. Pero el tipo te grita, encima te grita. Bueno, dicho esto, 8:40 de la mañana, estamos entrando en los 18 meses más felices de la historia argentina y no estuvo viendo con mucho más detalle que yo los datos de inflación. Dale. Sí, vamos a los números, el 3,4 de ayer, que realmente fue un golpazo. El gobierno esperaba algo más en torno del 3,0, 3,1, fue 3,4 la inflación registrada el mes de marzo, con una acumulada en los 3 primeros meses del año, que como vos decías recién, ya está empatando lo que el gobierno esperaba para todo este año. En los 3 primeros meses del año tuvimos 9,4 acumulado de inflación. El gobierno en el presupuesto 2026 había dicho que este año el total de la inflación de todo el año iba a ser 10%. De hecho, ayer el FMI corrigió al alza su expectativa inflacionaria para la Argentina. Tremendo. El FMI esperaba 16% para este año y la corrigió a 30%. O sea, la duplicó. O sea, brutos. Tremendo. Si vos mirás el detalle de rubro por rubro de cómo fue, de cómo se compuso este índice de inflación, claramente educación con el peso que tienen los aumentos en cuestiones vinculadas a la educación en marzo fue altísimo igual, O sea, es una estacional que todos los marzos está ahí presente con mucho peso, pero fue altísimo, 12,1% aumentó educación. Ahora, si vos mirás todos los que están por encima del índice general, es decir, por encima de ese 3,4, que tenés educación, tenés transporte, tenés las tarifas de servicios públicos, luz, agua, gas, tenés recreación y cultura, tenés restaurantes y hoteles. Lo primero que salta a la vista es que son los rubros en los que la importación indiscriminada o la apertura importadora no te sirve para disciplinar precios. No te puedes ir a pagar un colegio privado a Brasil o a Uruguay, no puedes importar el boleto de colectivo, no puedes importar la tarifa de luz. Bueno, muestra esto también que el plan económico, que hasta acá tuvo algunos éxitos, poquitos, pero algunos éxitos, por ejemplo, en disciplinar la inflación en algunos rubros, bueno, encontró un límite porque hay ya cuestiones que van más allá de lo que viene haciendo el gobierno con la inflación. Por debajo del índice general, o un poquitito por debajo del índice general, aparece alimentos y bebidas, que en el redondeado da 3,4, pero me imagino que si vos continúas con los decimales ahí, está un poquitito por abajo del índice general. También aparece la industria textil, que es una de las grandes perdedoras del modelo de Milei, y el resto de los rubros. En tema alimentos y bebidas es lo que te permite también, o lo que hace que las canastas básicas hayan registrado variaciones por debajo este mes por debajo del índice general, 2,2 para la canasta alimentaria, 2,6 para la canasta total. Lo que pasa es que si ves el acumulado de los 3 primeros meses, las dos están o en línea o por encima del acumulado de la inflación, y esto lo que te marca es que probablemente la pobreza va a registrar un indicador al alza. Venimos con la medición de pobreza de los últimos 3 meses de 2025 ya creciendo. Bueno, si tenés las canastas básicas y totales creciendo por encima de la inflación, eso va a pegar seguramente en el indicador de pobreza. Me llamó muchísimo la atención cuando ves el desagregado, el INDEC te muestra, ¿no? El 3,4 del nivel general, desagrega por un lado bienes, por otros servicios. Bienes fue 3%, servicios fue 4,2%. Acá es donde te das cuenta para qué al gobierno le sirvió no actualizar la canasta con la que mide la inflación,
porque una canasta actualizada le daría más peso a los servicios, que son los que están aumentando mucho. La inflación núcleo, el IPC núcleo, que marca 3,2, recién lo escuchábamos a Milei hablando de este tema. Básicamente el IPC núcleo es el que no integra o no registra en su composición los estacionales, que varían de acuerdo a, no sé, más lluvia, menos lluvia, sube o baja la lechuga, y también los regulados, que son los que están con algún tipo de decisión del gobierno nacional en su componente. Ahora, que los regulados en un mes en el que se disparan tanto otros precios y en el que tenés la presión de la suba de la nafta, que los regulados, que son los que decide el gobierno, hayan subido 5,1, también te da la pauta de que no hay una mirada ahí de tener algún tipo de compensación, bueno, ahora les gusta decir trade-off, ¿no? Uh-huh. Que compense de alguna manera lo que está pasando. Después, cuando ves el IPC por regiones, el más bajo del mes de marzo es el de la Patagonia, que dio 2,5. Ayer hablaba con gente que vive en la Patagonia y me decían, de ninguna manera fue 2,5 el aumento de precio, fue muchísimo más alto. Bueno, también empieza a pasar esto en el que hay disonancia entre lo que sentimos en el bolsillo y lo que muestra el INDEC. El noreste es el que refleja el índice más alto, con 4,1, y son el noreste y el noroeste, que registró 4% de inflación para el mes de marzo, son las regiones también que están siendo más afectadas por el ajuste, porque son las regiones donde más pesaba el volver al trabajo, más pesaba el plan remediar, más pesaban la presencia activa del Estado, y está en este momento pesando más la inflación. Ahí quiero agregarte un comentario que ayer me hacía Sergio Arelovich, un economista santafesino, muy piola, que él decía, ojo con la canasta básica alimentaria, porque, ok, aumenta por debajo de la inflación, pero la canasta básica alimentaria, la mitad de los alimentos que la integran necesitan algún tipo de servicio público. Necesitan o refrigeración, o que vos los calientes, o que vos los cocines, y la canasta básica alimentaria no contempla el aumento de los servicios públicos, que fue tremendo en el mes de marzo. Así que es una canasta que tampoco está reflejando cabalmente lo que pasa con lo que sienten en las casas, en las familias, cuando tienen que alimentarse, por ejemplo. Ya me quiero un comentario vos sobre todo lo que estás escuchando. No, a mí me da miedo los audios que pasábamos y mientras vos contabas, porque lo que yo pensaba es ese jacta de la motosierra, que en algún momento fue como uno de los eslogan de campaña, que bueno, había otro tipo de realidad en ese momento, y digo, bueno, la gente apoyó eso. Bueno, ya hoy la gente no sé si puede soportar más motosierra, y pensaba en esto de recorte en los ministerios. ¿Por dónde? ¿Por discapacidad? Por jubilados, por PAMI, digamos, ¿por dónde? Por salud. Pensaba en toda la gente que se quedó sin laburo. ¿Dónde está yendo a trabajar? ¿Dónde está pudiendo conseguir laburo? Estaba pensando en esas familias, en esas casas, con gente preocupada, desesperada, estresada, y pensaba en las familias, en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños. Digamos, como que me voy todo el tiempo para atrás y digo, bueno, es una sociedad que en algún momento supongo que va a poner un límite. ¿Viste? Cuando vos decís muchas veces, bueno, la sociedad también en algún momento le pone límites a ciertas posturas, a ciertos comentarios, y me parece que están necesitándolo. A ver, hay una cosita que yo quería explicar, porque cuando él dice el consumo récord, y lo voy a explicar de esta manera. Vos suponete que vos ganás 10, los precios no cambian, ¿no? O no cambian, después le agrego una variación. Vos ganás 10 y gastás los 10. Y al rato ganás 11 y gastás los 11. Seguramente cualquier persona dice, el consumo creció. Y entonces eso es lo que está diciendo el gobierno. Como la gente gasta tanto, quiere decir que el consumo creció. Ahora vos suponete que de esos 10 vos gastabas 2 en servicios, en luz, gas, transporte, qué sé yo, prepaga, no sé qué, y de repente ganás 11, pero en lugar de 2 en servicios te gastás 5 en servicios, te quedan 6 para gastar. En la medición que hace Milei, gastabas 10, gastás 11, estás consumiendo más. Pero en la visión la visión de tu vida, vos, si gastabas 2 en servicio y ahora gastás 5, te quedan 6, no te quedan 8. Estás gastando menos. Entonces, la discusión sobre si el consumo es récord o no es esa. A mí me quedan 6 para gastar. Lo que gastaba en tarifas consumo lo mismo. Lo que pasa es que me muerde parte de mi ingreso. Entonces, cada vez que dice el consumo es récord y vos decís a mí no me alcanza, es porque está midiendo de la manera que estoy contando. En cambio, a vos te alcanza menos porque te gastas gran parte de tu sueldo, que él contempla como consumo, en los servicios.
Parte de eso tiene que ver con el chiste que yo hice cuando entré con Diego, que dije voy a comer un huevo acá porque a mí me explicó Salvador Di Stefano que se vende menos mermelada porque se come más huevo. Es verdad que se come más huevo, Sí. ya a mí también lo tiene, y todos comemos más huevo porque quedó claro que es sano y nos gusta el huevo. Entonces él explica en base a eso. Te hacen todo tipo de malabares para decir, fíjate el consumo, hay más huevo, menos mermelada, con lo cual da bien. Ayer Caputo, el ministro de Economía, explicó esto con respecto de, vos decís, bueno, che, la cantidad de leche que se consume es 10% menos que la época de Alberto Fernández, pero además no es 10% menos, es 20% menos. Es, si no fuera por el 2024, que también es tuyo, Caputo, es el año que menos leche se consume en la historia de las últimas décadas. Entonces, él explica lo del consumo de leche de esta manera, escuchá. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano, no es un crecimiento duradero en el largo plazo, y lo único que genera es más pobreza. Para que haya empleo tiene que haber inversión, y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones. O sea que está bueno que la gente consuma menos leche. No entiendo qué está pensando Caputo, pero es el tipo que maneja el destino de la economía nuestra. Nunca compré un sachet de leche, porque Claro. no te aguanta, estoqueas en sachets de leche. aguanta, se pudre la leche. Si hubiera dicho leche y larga vida, la gente compra mucho Claro, leche y larga vida. leche Pero en no, polvo. es leche de leche. No, O sea, claro. vos escuchás estas cosas y decís, la mierda. O sea, el tipo no tiene ni la más puta idea de cómo vive la gente. Con razón. El tipo está mirando el resto país y cómo le interesa y el plazo fijo y los bonos y el spread y no sé qué. Y no sabe lo que es un sachet de leche. La concha del loro. Patricia Bullrich sale del AmCham, porque todo esto se hizo en una conferencia de empresarios, estaba el embajador norteamericano, es decir, todo muy lindo. Y en la conferencia Patricia Bullrich dice, saquen los dólares del colchón, inviertan, dice Patricia Bullrich, y sale. Y está rodeada de periodistas. Y no va que no le preguntan sobre lo que ella quiere hablar. Y escuchá lo que pasa. No voy a hablar de nuevo. A ver, es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión, porque es un tema que lo lleva la justicia, punto. Basta, no quiero explicar nada. ¿Tiene el boleto picado? A ver, ¿vamos a hablar de Adoni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país? Pero a Adoni le interesa a gran parte del país, ministra. Bueno, a gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, sigamos en un camino, sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes y que podamos seguir con estabilidad. Eso es lo que yo creo que le interesa al país. O sea que de repente la gran fiesta argentino-norteamericana se cuela la palabra Adorni. Y dice, y Adorni, que es el otro tema que anda dando vuelta. Y Adorni se abraza con Milei ayer. La foto que le tapa, creo que de La Nación, es Milei, un textual de Milei, y el abrazo Milei-Adorni en el mismo día que Paz Rodríguez Niel pone como primicia que el tipo había ocultado en su última declaración jurada y la puso una vez que la metió una vez que se desató el escándalo. Mirá el nivel de ingenuidad y de tontería de la casa ahí en Indio Cue, ahí a la vuelta de lo de Yami, a la vuelta de la mansión de Yami. Indio Cuá. Indio Cuá, No manches a Carlos Cue. Claro, se me mezcla eso, exactamente. Es un indio, pero no. A ver, por suerte, en el medio de esto apareció Scott Bessent, el ministro de Finanzas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que mientras se da a los tiros gastando plata para hacer no sé qué cosa en Irán, o sea, no entendés bien qué hacen, el tipo dice, la Argentina it's great, wonderful, it's doing fantastic. Y te dice cosas que decís, no es lo que está pasando acá, Scott, pero escuchalo, Scott, dale. I do want to congratulate them. The IMF was willing to say this time is different with Argentina, and Argentina's been a fantastic success. They're accumulating reserves every day as we speak. The tens of millions of people there are being brought out of poverty. The government of Javier Milei. O sea, terminando de disco Fantastic Success. O sea, ya está. ¿Qué vamos a traducir todo?
éxito fantástico, dijo. Están sacando la pobreza, no dijo 10 millones, tens of millions, o sea, decenas de millones de personas están sacando. Tenemos 5 nomás, o sea, no hay muchas decenas de millones para sacar de la pobreza porque se te acaba rápido la gente, Scott. Ni sabe cuánta población hay, o sea, el otro no sabe de sallé de leche, este no sabe cuánta población hay, pero por suerte está Peter Lamelas, el embajador yanqui, que nos ordena nuestro pensamiento. Entonces dice que él vino acá con una misión, que es que make Argentina great again. Primero preguntó si todo el mundo tomó café y qué sé yo, y después nos aleccionó de esta forma. Dale. El presidente Trump me envió aquí personalmente. Me llamó un día y me dijo, te quiero mandar a Argentina. Me envió con una misión muy clara. Trabajar con el gobierno del presidente Milei y con ustedes, el sector privado, con un objetivo claro. Asegurar que Argentina vuelve a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido. También este señor dijo lo siguiente, escuchá. Estamos viviendo en el momento más dinámico de la relación entre los Estados Unidos y la Argentina. Y esto empieza desde arriba. El presidente Trump y el presidente Milei comparten una visión, libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte. Y también hacer explotar el mundo por el aire. Escucha uno más, dale. ¿Por qué esto le importa a ustedes? Bueno, te voy a decir, porque es una oportunidad real, porque hay acceso a recursos claves, mercados nuevos. Argentina tiene lo que el mundo necesita, energía, en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, un talento increíble, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con una enorme capacidad de salir adelante. Sí, sobre todo de aguantar este tipo de cosas. A mí me parece que no te está hablando de industria, te está hablando del modelo, dónde estamos, que es el modelo que está bien desarrollar eso, depende de qué condiciones, y es algo muy novedoso para Argentina. Uno está pensando qué es lo que él está mirando, de qué le importa a Estados Unidos, pero más allá de eso, ojalá la relación con Estados Unidos sea buena siempre. A mí me parece que estamos en un nivel disparatado en ese sentido.